César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en marzo de 1892. Aunque no hay consenso absoluto respecto a la fecha exacta de su nacimiento, suele aceptarse la propuesta de André Coyne, quien sostiene que César habría nacido el 16 de marzo, basándose en el hecho de que en el calendario católico se celebra ese día a San Abraham y, siguiendo la antigua costumbre, se habría tomado el nombre del santo como el segundo nombre de nuestro poeta. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. El poeta fue el Benjamín Oshulca, es decir, el último de dos hermanos. A los cuatro primeros hermanos se les llamaba los viejos, a los cuatro siguientes los mayores y a los cuatro últimos les llamaban y se llamaban ellos mismos los pequeños. Estudió la primaria en la escuela municipal y en el centro escolar número 271 y la secundaria en el colegio San Nicolás de Huamachuco, donde destacó claramente. Sus compañeros lo han referido, era estudioso, inquieto, versificaba con gran facilidad y gustaba discutir sobre temas filosóficos, nos cuenta Juan Espejo Asturrizaga. En su juventud, Vallejo realizó diversos trabajos con el fin de ayudarse económicamente. Colaboró con su padre en sus labores de abogado, de pleitos menores, mientras se decidía su vocación y su destino profesional, pues la economía de la casa no era muy holgada, situación que incluso lo obliga a desertar de su primer intento de estudios superiores en la Universidad de la Libertad, hoy conocida como la Universidad Nacional de Trujillo. En 1911 se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias, con el objetivo de estudiar medicina, intento que fracasaría nuevamente por su precaria condición económica. En Huánuco, trabajó como preceptor de los hijos del hacendado y político Domingo Sotil. Ese mismo año, un texto suyo aparece en la revista Variedades, junto con un comentario burlón. En 1912, trabajó como ayudante de cajero en la Hacienda Roma, de Víctor Larco Herrera. En el año de 1913, inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Libertad, donde en ese mismo año publica sus primeros versos, que son de tono didáctico, en la revista Cultura Infantil. Empieza a enseñar en el Colegio San Juan, donde Ciro Alegría fue uno de sus alumnos. En el año 1915, en agosto, muere su hermano Miguel, su compañero de juegos infantiles. Y tu corazón gemelo de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma, dirá en el poema a mi hermano Miguel. Se gradúa de bachiller en 1915, con honores, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Entabló entrañable amistad con Antenor Orrego, José Eulogio Garrido y otros miembros de la Bohemia de Trujillo, que empiezan a escandalizar a ciertos catedráticos jubilados de la cabeza, que ven con recelos las muestras de arte nuevo. En 1916 empieza un amorío con María Rosa Sandoval. En ese mismo año empieza a usar el seudónimo de Corriscoso. En el libro Poemas Humanos, Vallejo plasma todo lo que le ocurrió en su vida tanto en el Perú como en Europa, y ahí se ven reflejados el dolor, deseo y hambre que nuestro poeta pasó. Pero específicamente, hablando del poema Los Nueve Monstruos, nos trata de explicar lo que vivió a través del dolor ajeno y lo que éste ocasionaba. La naturaleza también, por otro lado, dañaba a las personas, los hacía sufrir,
Nos habla también del gobierno que existía en el país y que ahora también existe y que no logran hacer nada por las familias que más lo necesitan y que hasta el día de hoy no ha cambiado a lo largo del tiempo. Los 9 monstruos, desde un principio, nos muestra un panorama sombrío, oscuro, el cual se refleja la tristeza con la que el poeta se caracterizaba. Nos transporta a un pueblo destruido por múltiples factores: el hambre, el desempleo, la corrupción, la naturaleza misma. Así continúa por lo largo de la rima, en algunos versos más específicos que en otros, pero siempre conservando el semblante que el poeta tenía marcado en los lectores. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y de la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y de la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y de la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces. Y del bien del ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca remetió lo lejos. Jamás el juego nunca jugó su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud inmortal y la migraña trajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, y la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina. Allí es máquinas. Crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos. Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y con propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto, esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo. 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava los gramófonos y nos desclava los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. ¿Puede uno orar? Adultas del dolor. Hay algunos que nacen, otros que crecen, otros que mueren, y otros que nacen y no mueren, y otros que sin haber nacido mueren. Son más. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un exe homo. Tan pálida la nieve y al sol tan ardido. ¿Cómo deciros, hermanos humanos, que ya no puedo y ya no puedo? Con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombre humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer.